doctora María Sofía Vasallo, y le damos la palabra entonces al senador Oscar Parrilli. Bueno, buenas tardes a todos y todas, y muchas gracias a los organizadores por la invitación, por la iniciativa que han tenido de recordar este tipo de acciones y de hechos de nuestra historia. Y también agradecer a los participantes de esta mesa y en especial a estos dos sobrevivientes y héroes presentes que tenemos, como es el compañero Aguirre y el compañero Karasewicz. Siempre me cuesta nombrarlo, es difícil. La verdad que recién cuando escuchaba la exposición histórica brillante de la compañera historiadora, yo pensaba, no hay mucho más que agregar, ¿no? Porque la verdad que ha hecho un raconto de la historia muy preciso, muy detallado, muy concreto de este tema. Y simplemente se me venía a la mente decir que, bueno, esos 18 compañeros que allá en el año 66 se les ocurrió llevar adelante esta acción del Operativo Cóndor, junto con una mujer, María Cristina Berrier, que además fue casi la ideóloga de este tema, ¿no? También, es justo decirlo, Dardo Cabo también, pero la que verdaderamente motorizó y generó y alentó todo esto fue María Cristina Berrier, la gran impulsora, ¿no? Una mujer. Fueron unos locos, la verdad, en esta etapa de posibilismo, de no hagan olas, cuidado con lo que hacemos, se les ocurrió hacer esta locura. Y la verdad que la historia recuerda las locuras, ¿no? La historia no recuerda las cosas plácidas, placenteras, y sin cuestionamientos, y sin que signifiquen algo, que recuerden algo. Así que yo lo primero que quiero rescatar de este operativo Cóndor es la actitud personal que ellos tuvieron, porque había que hacerlo esto, ¿no? Secuestrar un avión en el año 66, plena dictadura, llevarlo a Malvinas, 18 personas, subir arriba a un periodista que recién lo conocían, fueron a la aventura realmente, fueron a hacer una locura. Pero qué linda locura, ¿no? Y qué hermosa que es la vida cuando se pueden hacer estas locuras, ¿no? Así que yo lo primero que quiero hacer es rendir homenaje a estos locos del año 66 del Operativo Cóndor, porque realmente creo que nos viene muy bien recordarlo y tenerlo presente, ¿no? Y de alguna manera también me acordaba, no sé si ustedes recordarán una frase, cuando se conmemoró un 9 de julio del 2016 en Tucumán, y vino el rey y se le dijo, qué angustiados que estarían nuestros libertadores. Qué diferencia, ¿no? El pedir perdón por un hecho de haberse tomado la decisión de ser independientes, casi pedir perdón, ¿no? Porque en realidad eso fue, y esta actitud que tuvieron estos cóndores, ¿no? Y que creo que es lo que a todos nosotros nos convoca, ¿no? A tener un poco de dignidad, a tener un poco de altura, de defensa, de vergüenza propia, ¿no? Y de no resignarnos, de no claudicar. Y el tema de las banderas, la verdad que yo recuerdo el día, Carlos vino con ese sombrerero, es una caja de cartón redonda, que la dejamos en el Museo Bicentenario, está allí, a contarnos. ¿Eh? El Museo el Museo del Bicentenario está. En el Malvinas está. Bueno, el sombrero, no me acordaba cuando lo habíamos. Y dejamos allí el sombrero Malvinas. Me acuerdo cuando vino y hicimos la reunión esa en Olivos de Cristina, las dos Cristinas, Cristina Berrier con Cristina Kirchner. La verdad que fue muy emotivo, fue un momento muy placentero desde el punto de vista de lo que uno vivió en ese momento, porque la verdad que no se conocían, pero parece que se hubieran conocido toda la vida, por la manera en la cual intercambiaron opiniones, conversaron, charlaron, y además por no solamente la carta, sino además la actitud personal que tuvo Cristina Berrier en ese momento con Cristina Kirchner en el año 2012, ¿no? Cuando empezamos esta historia de entregarle las banderas. Ella nos había contado que en mayo
en junio del 2003, cuando Néstor Kirchner asume la presidencia, las había llevado a Olivos y las había dejado en la mesa de entrada de Olivos. Se ve que, la verdad que yo nunca me enteré de que eso había ocurrido, y se ve que alguien se la devolvió después, y ella se sintió un poco decepcionada porque no había sido receptada su inquietud de que esas banderas se les dieran en ese momento a Néstor Kirchner. Y así fue como se hizo esa reunión y se las entregó a Cristina. Y lo que dice ahí en la carta también recuerdo, porque le dijo: la bandera que nosotros levantamos, la que está más sucia, la que tiene manchas de tierra, es la que quiero que quede en el mausoleo de Néstor. Eso fue lo que le dijo en ese momento, ¿no? Que le pidió. Y le pidió también que la otra, como cuenta Carlos en el libro, fuera la Virgen de Itatí, que se dejara allí, porque ellos eran muy devotos, muy católicos y veneraban mucho a la Virgen de Itatí. Y el hecho de ser 7 banderas es casi como una cuestión bíblica, ¿no? Eso fue lo que dijo, que ¿por qué 7, no 5, no 10? Bueno, porque era un número bíblico. Y la verdad es que no fue que nosotros, recibimos las banderas y ahí quedaron. No, Cristina tomó de eso una acción política, cultural, reivindicativa, de a través de las banderas del Operativo Cóndor, reivindicar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Y así fue con que cada una de estas banderas que llevamos, hicimos un acto, fue ella a inaugurarla. Fuimos hasta Itatí, fuimos un acto con Cristina allá en Corrientes, fuimos a Luján, a la Virgen de Luján, vinimos acá al Congreso, donde todas más o menos con la misma, diagramación, la misma forma. Bueno, la de Lezama ya estaba en Lezama. Volvió al Bicentenario. Y después la volvimos a llevar, ¿no? ¿Cómo fue? El señor Macri las devolvió. Ah, bueno. Y después pusimos una entre otras cosas, Cristina, además de esto, también en la Casa Rosada creamos un patio Malvinas, donde incluso hacíamos, ustedes recordarán, se llenaba de gente las famosas, los patios militantes de la Casa Rosada. Y bueno, pusimos una también ahí, una bandera, pusimos otra en el Museo de Malvinas, que además también esto yo quiero rescatarlo, no es que Cristina hizo una acción de Malvinas porque, se le ocurrió porque vino alguien, fue por una profunda convicción que tenían tanto Néstor como ella y como toda nuestra generación tuvo siempre de reivindicar la soberanía argentina de las Islas Malvinas y no cesar en su lucha, en su reivindicación y en su permanente, hecho, como lo decía recién la compañera, que es un hecho cultural y que tiene que estar en el corazón y en la mente de todos los argentinos. Y esto hay que alimentarlo permanentemente y transferirlo a las nuevas generaciones para que esto no se pierda. Y así fue como también se decidió hacer el Museo de Malvinas, que no por casualidad está en el lugar donde está, que está en lo que fue la ex-ESMA, en una parte de la tierra de la ESMA. Cristina quiso explícitamente que fuera en ese lugar donde hiciéramos el Museo de Malvinas, por todo un símbolo de lo que había significado la dictadura y lo que había significado la ESMA en la memoria y en el terrorismo de Estado. Yo también quiero recordar y reivindicar aquí, Cristina tuvo una gran embajadora en Londres, que fue Alicia Castro, que además hizo algo que a mí me parece que deberíamos hacer permanentemente. No es solamente llevar el tema de las Malvinas entre los amigos nuestros o entre los países y los pueblos hermanos. También hay que ir a discutirlo a esto en Inglaterra. Y Alicia Castro llevó una acción muy decidida, permanente, en cada acción que llevaba adelante, y hacía charlas, conferencias con gremios, con sindicatos, con actores, reivindicando y generando en la opinión pública inglesa lo que significaba Malvinas y poniendo, yo no sé si habrá logrado dar vuelta la opinión de los ingleses sobre las Malvinas, pero sí sé que logró un fuerte impacto y muchos sectores sociales, políticos, culturales, sindicales apoyaron nuestra reivindicación. Recuerdo incluso en una oportunidad que tuvo un entredicho
porque en una reunión que había convocado el canciller británico, ella le planteó este tema y entonces hubo una gran discusión de cómo podía ser que no respetaba las normas de protocolo y todo lo demás. Bueno, pero es así, no había por qué respetar la norma de protocolo cuando se trataba de dejar sentado precisamente nuestro reclamo de soberanía a Malvinas. También recuerdo, a lo mejor alguno de ustedes también lo tiene presente, en el mes de julio nosotros Néstor asumió en mayo del 2003. En ese momento en Europa se estaba dando una incipiente generación de líderes democráticos progresistas europeos. Y entre ellos Tony Blair, que después no resultaron tan progresistas, digamos, ¿no? Después la verdad que fueron bastante neoliberales en todas las políticas que implementaron. Pero en ese momento se estaba dando eso. Y Tony Blair convoca a una reunión de los líderes progresistas de Europa y lo invitan a Néstor también, a esa reunión progresista. Entonces, en la reunión hay una foto de página 12 de ese momento que lo significa, todo lo demuestra. Cuando se van a reunir y la primera que se encuentran, Néstor lo primero que le plantea, no le plantea hablar del progresismo ni de Europa, le dice tenemos que hablar de la soberanía de Argentina sobre las Malvinas. Bueno, fue un escándalo diplomático, obviamente la Cancillería y todos los funcionarios de canapé y champán que tenemos nosotros en la Cancillería, cómo podía ser que se rompiera el protocolo y que no se acostumbraba que teóricamente cuando un funcionario de Argentina tenía que plantearle a un funcionario inglés alguna cuestión relacionada con Malvinas, había que avisar, como pedir permiso, digamos, ¿no? Bueno, Néstor fue lo primero que le dijo y causó todo un gran escándalo, pero en realidad era eso, ¿no? Era no pedir perdón por la angustia, sino reivindicar los derechos. Me parece que eso fue la historia que hizo siempre Néstor y Cristina, ¿no? Así que bueno, nada, recordar estos hechos, la verdad que para nosotros fue muy, muy, muy emotivo todo eso y además todas las acciones que llevó adelante Cristina en ese momento con respecto al tema Malvinas fueron siempre muy sentidas, muy profundas. Ahora se está celebrando en estos días la reunión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Cristina fue la primera presidenta que fue a ese Comité de Descolonización. Nunca ha habido un presidente. No solamente el reclamo en Naciones Unidas, ¿no es cierto? Siempre en todas las asambleas de Naciones Unidas los presidentes reclamaban, sino que además también acá en el Congreso de la Nación, en las sesiones, siempre se menciona ese tema. Bueno, hubo un presidente que se olvidó del tema Malvinas, ¿no? Es bueno que lo sepamos, estaba muy angustiado, se ve también. Entonces, se olvidó de mencionar el reclamo argentino sobre el tema de las Islas Malvinas. Y bueno, tanto yo, la verdad que realmente creo que fueron hechos muy, muy significativos, muy impactantes, muy emotivos, muy motivantes y además siempre con mucha convocatoria popular. En todas las acciones que nosotros llevamos adelante con el tema Malvinas, nunca fue una cuestión de Cristina con funcionarios, siempre fue una cuestión con el pueblo, con la gente, con manifestaciones, con hechos masivos, con hechos colectivos, porque me parece que eso es lo que tenemos que hacer permanentemente, ¿no? Yo simplemente a modo de reclamo, no sé, de sugerencia, de idea, tenemos una subsecretaría, nosotros de Malvinas, que están llevando adelante un interesante trabajo, me parece muy bueno, pero también me parece que deberían ir a los lugares adversos, deberían ir a Inglaterra, Estados Unidos, deberían ir a Europa a hacer conocer nuestra reivindicación y nuestros derechos sobre las Malvinas. No, es importante que lo hagamos entre nosotros, es importante que lo hagamos en los pueblos hermanos de América Latina, pero yo creo que mucho más importante es que nuestra voz la hagamos escuchar en aquellos lugares donde no conocen la historia o tienen una visión distinta y donde me parece que la idea que nosotros tenemos, que siempre Néstor lo ha dicho y el pueblo argentino lo ha asumido así, vamos a recuperar las Malvinas por vías pacíficas. Esto pasa también por generar un consenso en la ciudadanía, en los pueblos, para que esto sea así. Hemos tenido éxitos importantes, sin duda, como fue en su momento la resolución 2065 que se logró
durante la presidencia de Arturo Illia, también hay que reconocerlo porque fueron las Naciones Unidas que en una resolución 20 del año 65, le pide a los gobiernos de Argentina y de Inglaterra que se sienten a tratar y a conversar sobre el tema de Malvinas. Esa resolución sigue vigente y es lo que tenemos que lograr en algún momento de que el gobierno de Inglaterra acceda a este pedido, como ya lo había hecho antes, ¿no? También es cierto que antes del año 82, de esa decisión tan desacertada, tan errónea, que tuvo y tan interesada, ¿no? Porque también recordémoslo, fue un manotón de ahogado que hicieron porque era una dictadura que venía en franca decadencia. Hacía 2 días había existido una marcha a Plaza de Mayo convocada por la CGT muy masiva el 30 de marzo, con represión incluida, y el 2 de abril sacaron de la manga este tema de Malvinas. Y eso nos hizo retroceder, porque había muchas gestiones ya avanzadas y de conversaciones, incluso en la época, en el último gobierno del general Perón, lamentablemente la muerte no permitió que eso lo pudiera llevar adelante, pero había conversaciones avanzadas entre el gobierno argentino y el gobierno inglés para una suerte de devolución paulatina de las Islas Malvinas a los argentinos, que somos los legítimos poseedores de esas tierras y los legítimos titulares de esas tierras. Así que yo creo que estas acciones como la que se han hecho acá, de difundir las banderas, la historia, de difundir los hechos de reivindicación, como fue el Operativo Cóndor, como fue esa gesta también también heroica, ¿no?, de John Fitzgerald. La verdad que el nombre es todo, un argentino con nombre inglés que se subió arriba de un piper y fue desde Río Gallegos hasta Malvinas, plantó la bandera y se volvió. Y como dice acá el compañero, logramos encontrar ese avioncito, lo tenía un club de paracaidismo en Bahía Blanca, lo estaban usando para hacer también fumigaciones. Bueno, llegamos a un arreglo con ellos y nos regalaron o nos donaron ese avión que era el original, ¿no?, la matrícula, el que había sido utilizado por John Fitzgerald cuando aterrizó en Malvinas en el año 64, y es el que hoy está ahí colgado en el Museo de Malvinas como una muestra de todo esto, ¿no? Y es cierto también, anduvimos buscando ese DC-4 por Estados Unidos, por todos lados, y después nos enteramos lo habían desguazado, así es, en Paraguay, que había sido el último destino que había tenido ese avión. Así que, bueno, nada, simplemente la verdad que es muy importante esto. Muchas gracias por haberme invitado, por haber tomado la iniciativa, y todos los días hagamos algo en función de recordar que las Malvinas serán y serán siendo siempre Argentina. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.